Hola, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a ver el punto 2.1, que es lógica proposicional. Vamos a empezar con este tema, que ya vimos una parte la clase pasada. Ahora vamos a ver la continuación. Hoy vamos a ver los conectivos lógicos y las tablas de verdad. Empezando con la introducción que ya tuvimos en la clase pasada de las proposiciones. Entonces, los conectivos lógicos ya lo vimos igualmente la clase pasada, pero vamos a repasarlos. Son palabras que van a vincular las ideas expresadas en dos proposiciones simples para poder comunicar algo más complejo. Los conectivos lógicos están identificados con un símbolo especial y un nombre que van a representar la función que cumplen cada uno de ellos. Acá tenemos algunos, por ejemplo, tenemos el conectivo lógico y, que se denota como un símbolo de exponencial hacia arriba y se llama conjunción. Después tenemos otro que es el conectivo lógico O, que igual tiene su símbolo, que es parecido a una V, pero es más chica, y su nombre es disyunción. Después tenemos lo que es no es cierto que su símbolo es el siguiente, que se refiere a la negación. Y también tenemos otro conectivo lógico que es sí, entonces, que el símbolo es una flechita, su notación, y en lo cual da como resultado la condicional, o que también se le puede llamar como implicación. Y por último tenemos el conectivo lógico sí y solo sí, que se representa por su símbolo, que es como este, dos flechitas, y su nombre es bicondicional, o que también se le conoce como equivalencia, ¿vale? Entonces esos son todos los conectivos lógicos. Ahora, las proposiciones y valores de verdad. Para determinar el valor de verdad de una proposición compuesta, se elabora una tabla de verdad, ¿vale? Para determinar ese valor. Por ejemplo, tenemos una proposición P que puede tener una y dos valores de verdad. Puede ser verdadero o puede ser falso, ¿vale? Solamente son dos posibilidades en este caso. Pero ¿qué pasa si tenemos dos proposiciones? Acá ya tenemos más de dos posibilidades. Tenemos en este caso hasta cuatro posibilidades, ya que puede ser un valor verdad, también para Q puede ser verdadero, para la proposición P puede ser verdadero, pero para la proposición Q puede ser falso. Y podemos tener otra combinación, por ejemplo, para la proposición P puede ser que sea falsa ese valor o ese valor de verdad, y para Q puede que sea ese valor de verdad sea verdadero. Y otro caso, otra posibilidad es que los dos sean falsos. Por eso tenemos cuatro posibilidades de que para determinar el valor de verdad de cada una de esas proposiciones en una tabla de verdad. Y podemos tener otra, por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo donde tenemos tres proposiciones P, Q y R. Entonces podemos tener hasta 8 posibilidades, ¿sale? Ya que son 8 posibles valores que pueden tener ese valor de verdad en cada una de las proposiciones, y lo cual nos da la siguiente tabla, su siguiente tabla de verdad. Puede que sea la P, y Q y R, los tres sean verdaderos, su valor de verdad sea verdadero. Las siguientes que pueden ser dos verdaderos, por ejemplo para P verdadero, para Q verdadero, pero para R sea falso. Y tenemos otra posibilidad de que, por ejemplo, P sea verdadero, Q sea falso y R sea verdadero. Y así tendríamos otra posibilidad, por ejemplo, para P, la proposición P, puede que sea el valor de verdad sea verdadero, pero para Q sea falso y tanto para R también sea falso. Entonces, como podrán ver, tenemos 8 posibilidades, ¿no? Cada una de esas 8 posibilidades son diferentes, cada una de ellas. Entonces, en general, lo que nos da a entender que para n proposiciones se pueden presentar 2 a la n posibilidades. Por ejemplo, en la primera tabla donde tenemos una proposición nada más, 2 a la 1, pues nada más nos va a dar, recuerden que 2 a la 1 es 2, 2 elevado a la 1, dos posibilidades, ¿no? En el siguiente ejemplo ya tenemos dos proposiciones, entonces 2 a la n, en este caso n es igual a 2, 2 a la 2
Recuerden que 2 a la 2 nos da 4, lo cual es correcto que nos dio 4 posibilidades o 4 posibles valor de verdad en cada una de las proposiciones. Y por último, 2 elevado a la 3. Recuerden que 2 elevado a la 3 nos da 8, por lo tanto nos dio 8 posibilidades o 8 posibles resultados en cada una de esas proposiciones, y lo cual generó su tabla de verdad. ¿Vale? Operaciones lógicas y tablas de verdad. Bueno, acá vamos a ver la primera operación lógica y su tabla de verdad, que es la conjunción. Esta operación lógica se refiere a que cuando vincula dos proposiciones mediante el conectivo lógico y, cuyo símbolo es ese simbolito como parecido a la potencia, que se le llama conjuntor. Ejemplo: Josué viajó al puerto de Veracruz y Jesús viajó a Huatulco. ¿Vale? Aquí ya tenemos la unión de dos proposiciones con la operación, el conectivo lógico y, ¿no? La operación lógica que estamos utilizando es conjunción. Entonces, tenemos una proposición P, que es Josué viajó al puerto de Veracruz, y una proposición Q, Jesús viajó a Huatulco, y lo estamos uniendo con el conectivo lógico y, ¿vale? Que lo cual se le conoce ese vínculo de dos proposiciones con el conectivo lógico y se le conoce como conjunción o también como conjuntor. ¿Vale? Ahora, la tabla de valores de verdad de la operación lógica llamada conjunción, es de acuerdo a la simbología, que es esa, nos da la siguiente tabla. Si P, la proposición P su valor es verdadero y para Q es verdadero, entonces la conjunción de P, la proposición P con la proposición Q, nos debe dar verdadero. ¿Vale? Entonces acá vamos a generar su tabla y, si se fijan, solamente es verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas. Todos los demás casos va a ser falso. ¿Ok? Esa es la tabla de verdad de la conjunción. ¿Vale? Solamente va a ser verdadero cuando las dos proposiciones sean verdaderas. En cualquiera de los casos, si solamente uno es verdadero, va a ser falso. ¿Ok? Después tenemos las operaciones lógicas y tablas de verdad, que es la disyunción, que va a vincular dos proposiciones mediante el conectivo lógico o, cuyo símbolo es ese símbolo y se le llama disyuntor. Ejemplo: Elena viajará a Cancún o a Cuba. Entonces ahí tenemos el conectivo lógico o, que se le llama disyuntor, y lo cual va a vincular dos proposiciones, que en este caso va a ser la proposición P y la proposición Q. Entonces ahí ya tenemos la disyunción, ¿sale? La operación lógica llamada disyunción. Ahora su simbología, pues ya sabemos que es la siguiente. Así se representaría P y ese símbolo Q para representar la disyunción. Y la tabla de valores de verdad de la disyunción, pues es la siguiente. Es falsa, si se fijan, solamente va a ser falsa la disyunción solo si ambas proposiciones son falsas. Al contrario que la conjunción, ven que solamente daba verdadero cuando las dos proposiciones eran verdaderas. Acá solamente va a ser falsa cuando las dos proposiciones sean falsas, mientras no, en todos los demás casos va a ser verdadero. ¿Vale? Aquí es al revés. Mientras las dos proposiciones sean falsas, la disyunción de P con Q va a ser falsa. ¿Ok? Y esa es su tabla de verdad. Después tenemos la otra operación lógica, que es la condicional, que vincula dos proposiciones mediante el conectivo lógico si entonces, cuyo símbolo es esa flechita y se le llama implicador. Ejemplo: si 20 es un número par, entonces es divisible entre 2, ¿sale? Ahí estamos utilizando ese vínculo y que se le llama implicador,
y lo cual va a dar como resultado una operación lógica llamada condicional, donde pues tenemos por una parte una proposición P y una proposición Q, donde P, por ejemplo, pues en primer lugar 20 pues es un número par y obviamente 20 es divisible entre 2. Entonces ahí tenemos un antecedente y el segundo pues es un consecuente, ¿no? Que obviamente si 20 es par, pues va a ser posible que sea divisible entre 2. Su simbología pues es esta, P, la flechita Q, que va a representar a la condicional, y su tabla de verdad pues sería la siguiente. Aquí solamente va a ser falso cuando el antecedente es verdadero, ¿vale? Y el consecuente sea falso, ¿vale? Solamente en ese caso va a ser falso, en todos los demás va a ser verdadero, ¿vale? Y tenemos otra que es la bicondicional, que va a vincular dos proposiciones mediante el conectivo lógico sí y solo sí, cuyo símbolo es dos flechitas, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha, y se le llama implicador. Ejemplo, Sicilia es una isla, sí y solo sí está rodeada de agua, ¿vale? Eso es el implicador, va a implicar que si está rodeada de agua, pues Sicilia sí va a ser una isla, ¿no? Entonces acá igual estamos uniendo o estamos vinculando dos proposiciones mediante el conectivo lógico sí y solo sí, que en este caso es la proposición P y la proposición Q, ¿vale? Pero estamos utilizando el implicador, ¿vale? Su simbología para la bicondicional es la siguiente: P, las dos flechitas, Q, y su tabla de verdad pues es la siguiente. Acá si se fijan solamente dice que es verdadero solo si ambas proposiciones tienen idénticos valores de verdad. En este caso, por ejemplo, tanto para P, a la proposición P que es verdadero y la proposición Q que es verdadero, entonces la bicondicional va a ser verdadero. Y también se va a dar verdadero en el caso de que también si la proposición la proposición P es falsa y si la proposición Q también es falsa, entonces va a ser verdadero, ¿vale? Mientras no, mientras si una es verdadera y una es falsa, va a ser falso, ¿ok? Y esa sería su tabla de verdad de la bicondicional. Y por último tenemos la operación lógica, que es la negación, que en este caso es una operación lógica que solamente va a afectar a una sola proposición. Es más que nada un operador que cambia el valor de verdad de una proposición, y su símbolo es como una viborita y se llama negador. Ejemplo, todo número elevado al cuadrado es positivo, ¿no? Esa es la proposición, que solamente en este caso va a afectar a una nada más. Entonces, por ejemplo, la negación: no todo número elevado al cuadrado es positivo. Ahí ya estamos negando el enunciado de arriba, ¿vale? Esa sería la negación, ¿vale? Porque le estamos poniendo ahí el no, que es la negación, ¿vale? Y lo representaríamos como ese simbolito de la viborita más la letra P, ¿vale? Ejemplo, también no es cierto que Pablo fue al banco y retiró el dinero, y ahí también estaremos utilizando dos proposiciones, y su simbología sería en este caso la negación de la conjunción, pero estamos utilizando la negación, o sea, estaremos negando toda esa conjunción, ¿vale? Y la tabla de verdad de la negación pues es muy simple, simplemente, por ejemplo, si P es verdadero, la negación va a ser falso, y si es falsa P, la proposición P, la negación va a ser verdadera. Es lo contrario, ¿no? Entonces es muy simple. Y bueno, pues esas son, viendo ya todas en este caso las tablas de verdad de cada una de las operaciones lógicas, pues tendríamos ya las tablas de verdad, que en este caso pues son la negación. Bueno, tendríamos una proposición P y una igual acá la proposición, perdón, aquí me equivoqué, es Q, ¿vale? Y la negación pues sería aquí de la negación de P, que sería esta. Si se fijan, estamos negando, y aquí igual es lo contrario. Y la negación de Q pues igual sería la negación
que es lo contrario. Por ejemplo, acá, bueno, acá me equivoqué, es Q, y lo cual su negación sería esta, ¿no? Sería lo contrario. Por ejemplo, es F, y la negación sería verdadera, y acá es verdadera, la negación sería falsa, y así sucesivamente. Después tenemos la tabla de verdad de la conjunción. Bueno, acá ya no aparece el título, pero es para la conjunción, y sería esta, ¿no? B, F, F, V. Después para la disyunción, que es V, V, V y F, ¿vale? Y para la condicional, que es, recuerden que simplemente se va a dar verdadero cuando sea, en este caso, alguno de ellos, los dos sean falsos en este caso, ¿no? Uno el consecuente, por ejemplo. Y acá, el último, que es la bicondicional, igual tenemos su tabla de verdad, que es verdadero, falso, falso y verdadero, que dijimos que solamente se va a dar verdadero cuando los dos sean verdaderos o los dos sean falsos, ¿vale? Pues este es el tema de hoy, digo, es un tema muy simple, que son las tablas de verdad y las operaciones lógicas. Espero que se haya entendido y pues nos vemos en la próxima clase.